Bienvenidos a la sala 6, soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3. A continuación tenemos la ponencia de la nutricionista Millaray Elena Benavente Ercilla, licenciada en Nutrición y Dietética con estudios en Maestría en Salud Pública con mención en Nutrición, miembro del Directorio Alternativo ONG y docente de la Universidad Le Cordon Bleu, con el tema Innovación Colaborativa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bienvenida, doctora Benavente, quedamos atentos a su exposición. Ya puede presentar su ponencia. Ok, bueno, yo voy a presentar nuestra propuesta de canasta local alimentaria de valor estratégico, para la seguridad alimentaria y resistencia al cambio climático. Acá esto me tapa, pero bueno, vamos a ver. Ok, bueno, esta es una propuesta de un diseño de una metodología y diversos instrumentos para estructurar canastas de alimentos, ¿no? Le hemos llamado justamente canasta clave por el tema C de canasta local alimentaria de valor estratégico, y ha sido pensada en un instrumento como un instrumento para lograr consensos en la estructuración o el armado de canastas para objetivos diversos, ¿no? En buena cuenta se ha utilizado el instrumento en diversas oportunidades, todavía lo seguimos usando ahora más que nada en la parte docente, pero lo hemos usado a nivel de regiones para que diversas organizaciones que trabajan el tema de seguridad alimentaria desde perspectivas diversas, o sea, desde el sector salud, desde el sector agricultura, desde el sector educación, logren ponerse de acuerdo en el paquete o conjunto de alimentos estratégicos por el cual van a trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, este instrumento tiene sus, bueno, como les decía yo, es una canasta, es un conjunto de alimentos seleccionados, ¿no? A nivel local, por eso se llama canasta local, ¿no? Alimentos seleccionados por sus cualidades y potencialidades para buscar encontrar la seguridad alimentaria. Y decimos que es una canasta de valor estratégico porque lo que buscamos es la concertación, ¿no? La acción concertada para políticas y programas que aporten a la seguridad alimentaria y al desarrollo a nivel regional y a nivel local, ¿no? Entonces, es un intento de que diversos actores sociales del Estado y de la sociedad civil se pongan de acuerdo en el conjunto de alimentos que van a impulsar desde la producción, desde el consumo, desde la comercialización, desde la transformación, ¿no? Bueno, esta propuesta es una propuesta que viene de hace mucho tiempo, ha evolucionado a lo largo de los años y tiene sus antecedentes en el trabajo de Alternativa, la ONG en la que yo pertenezco y soy socia, que trabaja hace más de 30 años, 40 años en realidad hemos cumplido en Lima Norte, y durante muchos años hemos trabajado con organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces, con organizaciones de comedores. Entonces, en este trabajo de apoyo con las organizaciones de mujeres hemos desarrollado un conjunto de metodologías participativas en el marco, con la estrategia de la educación popular. Y, por ejemplo, en el tema alimentario, las mujeres organizadas en comedores populares, en comités de vaso de leche, por ejemplo, empezamos trabajando el tema nutricional, brindando educación, criterios nutricionales para que ellas pudieran producir alimentos con mejor calidad, ¿no? Y hemos desarrollado instrumentos para que ellas puedan, y eso para los nutricionistas que seguramente, o estudiantes de nutrición que están entre el público, instrumentos para que las mujeres de comedores populares puedan calcular el aporte de macronutrientes, en realidad, solo energía, proteínas, grasas y carbohidratos de la dieta que proporcionaban a través de un instrumento. O sea, lo mismo fue transformar la tabla de composición de alimentos, que es por 100 gramos, la pasamos a unidad de compra, o sea, por kilo. Y ellas simplemente, con la cantidad de kilos que usaban, podían aproximarse a cómo estaba la calidad nutricional
de la ración que brindaban. Posteriormente se trabajó con las organizaciones de comedores el tema de subsidio directo a la canasta. Estamos hablando de los años 1988, 1992, ¿no? En que se da la ley de apoyo a los comedores populares, ¿no? Donde también cuando se da esta ley de promoción de la alimentación popular mediante el apoyo con un subsidio directo a los comedores populares, hubo un avance en el tema de la construcción de canastas y se trabajó desde alternativa la propuesta de canasta mínima de alimentos, ¿no? Posteriormente, cuando se da la ley, se trabaja el tema de autovigilancia de la calidad nutricional de los comedores, ¿no? De la calidad nutricional de la alimentación brindada en los comedores. Y en todo caso, siempre se ha trabajado con participación de las organizaciones, ¿no? A través de un enfoque territorial, sistémico, buscando el sustento técnico, digamos, para las propuestas de las mujeres organizadas en comedores populares a través de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares de Lima y Callao. Bueno, estos son, digamos, los antecedentes de la canasta. Luego, esto evoluciona y buscamos, buscando promover la construcción de políticas y programas, ¿no? Para mejorar los niveles de soberanía y seguridad alimentaria a nivel local y regional, es que empezamos a trabajar en cómo lograr una definición concertada, consensuada de los diferentes agentes o gestores del desarrollo local para trabajar todos en una región o en una localidad en torno a un conjunto de alimentos sobre el cual se había logrado consenso, ¿no? Entonces, diseñamos un conjunto de criterios e indicadores. Acá yo quiero reconocer el apoyo de la FAO, que a través del proyecto Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria de las Niñas en el Perú, este proyecto que desarrollaron a lo largo de varios años, un enfoque de desarrollo de capacidades y que lo desarrollaron en alianza con la OPS, con la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, nos apoyaron nuestra propuesta y permitieron que nosotros validáramos esta propuesta diseñada en 5 regiones, ¿no? En 5 lugares, ¿no? Entonces eso permitió que el instrumento se fuera afinando y terminara en la propuesta que es ahora, ¿no? En la definición de una serie de criterios e indicadores para construir la canasta. ¿Cuáles son esos criterios? ¿No? Entonces, la idea era que ¿cómo ha funcionado? Les cuento más rápido, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? O sea, se han definido criterios que tenían que ver con soberanía y seguridad alimentaria, criterios que tenían que ver con resistencia al cambio climático, criterios que tenían que ver con qué tanto estos alimentos son accesibles y adaptables a la cultura de la región en la cual se trabajaron, criterios de accesibilidad económica. Por supuesto, como somos nutricionistas, habíamos nutricionistas en el equipo, el criterio de aporte nutricional. Digamos, cuando se han construido las canastas en los eventos o talleres donde se han construido las canastas, se han usado estos 5 criterios, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria, resistencia al cambio climático, accesibilidad y adaptación cultural, accesibilidad económica, aporte nutricional. Cuando hemos tenido que trabajar canastas para los programas de complementación alimentaria, la canasta para comedores populares, ¿no es cierto? O la canasta para otro tipo de programas, entonces adicionalmente se trabajaban criterios relacionados a percepciones sobre digestibilidad, inocuidad, y también criterios relacionados a qué tanto los alimentos eran adecuados para uso en los programas de complementación alimentaria, ¿no? Entonces, empacados, fáciles de transportar, etcétera, etcétera, ¿no? Para cada uno de los criterios se definían un conjunto de indicadores para los cuales se ponían a modo de una rúbrica, ¿no? En realidad es casi como si fueran una rúbrica de puntajes para poder realizar esa selección. Bueno, si hablamos del criterio de seguridad y soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué nos interesaba? Identificar aquellos alimentos que se producen bien, que tienen potencial productivo a nivel local, y eso a través de su nivel de productividad,
si es que este nivel de productividad es factible de desarrollarse e incrementarse con intervenciones coherentes y sostenidas, ¿no? Definitivamente en este criterio no se elegían o no eran elegibles aquellos alimentos que no se producen en una región, o que no es que no, bueno, podría ser que no se producen, pero tienen potencial productivo, entonces sí eran considerados, ¿no? Pero aquellos que carecen de potencial productivo, que no se producen, estamos hablando fundamentalmente de los alimentos importados en alta proporción, que generan altos niveles de seguridad y dependencia, de inseguridad y dependencia alimentaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los indicadores para este criterio estaba de dónde viene el producto, dónde lo adquirimos, el uso de las técnicas de producción, se conocen las técnicas de producción post cosecha, por ejemplo, el nivel de producción del cultivo, si es que el producto tiene buena producción comparado con la producción en otros años, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos abordado en realidad en los talleres se abordaban los cinco criterios que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y para esto se juntaban personas de diferentes formaciones, ¿no? Tanto académica como también trabajadores en el campo laboral. Entonces, por ejemplo, teníamos chefs, porque también se veía el tema de qué tanto el producto era bien aceptado, agricultores, campesinos, gremios de agricultores, de campesinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de resistencia alimentaria, resistencia al cambio climático, perdón, resultaban más ranqueados, mejor calificados los alimentos que tienen mayor capacidad para resistir al cambio climático. Básicamente estamos hablando de cultivos nativos o incluso algunos de ellos alimentos perdidos, pero alimentos que cuentan con parientes silvestres o aquellos que son producto de un cultivo que tiene variedades en la zona y tienen un buen número de parientes silvestres, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto, en los talleres se buscaba que la composición de los talleres hubieran ingenieros agrónomos, personas capaces con capacidad para dar información sobre este tema, ¿no? Se evaluaba también qué tanto los productos son aquellos que pueden resistir el cambio climático, ¿no? Básicamente partimos de la identificación de cultivos resilientes, ¿no? Alimentos resilientes. Y entre los indicadores, por ejemplo, es el número de variedades de producto en la zona, la resistencia a eventos climáticos extremos recurrentes, ¿no? El proceso el producto en el proceso de su cultivo soporta sequías, soporta heladas, el nivel de resistencia a plagas y enfermedades. Definitivamente, por eso decía, la composición de las personas que integraban los talleres eran personas de diversas formaciones que pudieran responder o dar información en el lugar sobre los criterios, en este caso de resistencia al cambio climático. Como les decía, invitábamos también a los talleres o participaban en los talleres cultores de la gastronomía, ¿no? De la gastronomía, según donde el taller fuera en una localidad o en una región, cultores de la gastronomía regional o local, ¿no es cierto? Tratando de identificar, bueno, acá habían dos grandes criterios, el criterio de aceptabilidad, alimentos que son bien aceptados y pueden ser incorporados en los platos típicos de la localidad, o también la factibilidad de inclusión en la gastronomía local, ¿no? Obviamente los alimentos rechazados por la mayoría, con limitaciones para incorporarse en la dieta habitual, tenían un puntaje más bajo que aquellos que sí tienen factibilidad de inclusión en la gastronomía local, ¿no? El criterio económico, por supuesto que es un criterio, acá les he puesto en este criterio el ejemplo de cómo más o menos se aplica un indicador, ¿no? El indicador alimentos económicamente accesibles, tenía mayor puntaje aquellos alimentos que son menos caros o lo que la gente llama más cómodos a la economía familiar, aquellos que son factibles de adquirir por las familias con recursos económicos limitados, ¿no? Entonces,
como para todos los indicadores funcionaba una especie de rúbrica como este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este criterio, el indicador de accesibilidad económica, 0 puntos cuando el alimento es escaso y sus costos son muy altos para la mayoría de las familias, y va subiendo en puntos a medida que, por ejemplo, hasta llegar al punto a obtener el máximo puntaje, que el alimento es fácil de obtener, que se encuentra disponible, que sus costos son bajos y accesibles para la mayoría de las familias, ¿no? En el interín, pues hay el puntaje 1, 2 o 3, según si el alimento, por ejemplo, es encontrado siempre en el mercado local, sus costos son aceptables para la mayoría, ya tenía 2 puntos. Si el alimento se encuentra habitualmente en el mercado local, sus costos son accesibles para la mayoría de las familias, ¿no? Entonces, en general, para todos los criterios, los indicadores que se han usado han sido como un ranking de puntaje que era asignado por los participantes en el taller, que personas de la localidad o de la región que conocen el tema, ¿no? Bueno, acá sí también se trabajaron criterios nutricionales, esos alimentos con buen aporte nutricional. Nosotros estábamos hablando de alimentos cuya producción, abastecimiento y consumo hay que promover porque contribuyen a satisfacer las necesidades nutricionales y por lo tanto a mejorar los niveles nutricionales de la familia. Y entonces calificaban mejor aquellos alimentos con buen aporte de energía y nutrientes básicos. Y básicamente los nutrientes básicos seleccionados fueron, bueno, aquí habían 5 indicadores, ¿no? Aporte de energía, el aporte de proteínas, el aporte de hierro, el aporte de vitamina A y el aporte de vitamina C. Digamos, esos se iban asignando puntajes en función a qué porcentaje del requerimiento definido, ¿no? O una recomendación promedio definida, cubría el alimento, ¿no? Acá, por ejemplo, para quienes están en el tema de nutrición, los que estudian nutrición se dan cuenta que muchas veces se dice, ¿no? Este alimento tiene mucha vitamina A. Sí, pero ¿cuánto comemos? ¿No? Entonces, esto se trabajó con porciones habituales, ¿no? ¿Cuánto aporta por una porción habitual? Y bueno, como les decía, también se trabajaron criterios adicionales para programas de complementación alimentaria, ¿no? Básicamente estamos, como les decía, cuando se trataba de construir las canastas para los programas de comedores populares, por ejemplo, programas de alimentación escolar, entonces sí se adicionaron criterios que tenían que ver con qué tan aptos eran estos alimentos para los programas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando eran alimentos para niños pequeños, ¿qué percepción tiene la gente sobre la inocuidad, sobre si es fácilmente digerible por los niños y personas ancianas? Como esto se trabajaba con la metodología de informantes, pues de informantes calificados, ¿no? Entonces era la percepción u opinión de nutricionistas, de enfermeras, y otro personal, profesores, por ejemplo, ¿no? Para el programa de alimentación escolar en su momento, ¿no? ¿Qué tanto ese alimento es considerado adecuado? ¿Qué tal percepción hay sobre la inocuidad de estos alimentos o si son fácilmente digeribles? Por ejemplo, si hablábamos eso sí no lo hemos trabajado, por ejemplo, con adultos mayores, ¿no? Podríamos decir, vamos a construir en el albergue tal la canasta para los alojados o los albergados en el albergue tal, y en ese sentido sí podríamos decir, bueno, que juegan las percepciones también, ¿no es cierto? Y también para el tema de los programas, alimentos adecuados a las condiciones logísticas de los programas, ¿no? De complementación alimentaria, facilidad de transporte, facilidad de almacenamiento. ¿Cómo estamos de tiempo? 57. Sí, ya le va a faltar 5 minutos. 55. ¿Cuánto me falta? 5 minutos. Ah, ya. Bueno, entonces les cuento rapidísimo el proceso de construcción de la canasta. Pues primero se buscaba información sobre los alimentos disponibles, sobre prácticas y percepciones de la población, y se lograba una lista larga, digamos, porque la idea era llegar a una lista corta de alimentos, ¿no es cierto?
que integran la canasta. Era una lista más larga que le llamábamos los alimentos candidatos. Luego se identificaba y convocaba actores claves, ¿no? Donde hubiera equidad de género, interculturalidad, se desarrollaban talleres participativos y se hacía ese debate para la valoración y ponderación según los indicadores, y luego la obtención de compromisos sobre los alimentos estratégicos, compromisos para impulsar esa canasta. Bueno, nosotros hemos trabajado varias canastas. Nuestra propuesta, por ejemplo, sirvió también en la Asociación Peruana de Gastronomía para perfilar su propuesta de dieta peruana rica y sana, ¿no? En este aprendizaje hemos desarrollado un proceso participativo buscando construcción de consensos, hemos logrado validar esa metodología con sus instrumentos e indicadores, ¿no? Y definitivamente hemos desarrollado también un proceso pedagógico que sigue en marcha, porque en realidad, por ejemplo, yo ya no trabajo en la ONG, soy socia, pero ya no estoy trabajando, pero aplico los criterios e indicadores en las clases con mis estudiantes, tanto de la carrera de nutrición como de gastronomía, donde yo enseño tanto en el Cordon Bleu como en la UPC. A ver, si quiero acelerar, de repente mostrarles un poquito, como ya falta un poco, los aprendizajes, digamos, estas son algunas evidencias de la construcción de canastas, ¿no? La canasta de clave construida, por ejemplo, en la región de Ayacucho, eso fue con el apoyo de la FAO, ¿no? De ese proyecto de la FAO. Estos son finalmente los alimentos que lograron consensuarse como alimentos para conformar la canasta clave para la región de Ayacucho. Igualmente, esta es la canasta de Huancavelica, que se trabajó también en Apurímac. Estoy hablando de lo que se logró trabajar con el proyecto de la FAO, ¿no? Con el apoyo de la FAO. Como les decía, nuestra propuesta sirvió para perfilar un poco más o afinar la propuesta de la Asociación Peruana de Gastronomía, Come Peruano, Come Rico, Come Sano, donde se propone un estilo de alimentación sano, sabroso, nutritivo, basado en los productos emblemáticos y en las tradiciones culinarias de las diversas regiones. Sin pecar de inmodestia, quiero decir que eso significó, esta propuesta metodológica, que también apega la asumió, significó que nos premiaran con el Rocoto de Oro en una de las misturas, justamente por esta obra, ¿no? Bueno, y digamos, esta es una dinámica que se usan, digamos, con los estudiantes de la carrera de gastronomía y nutrición, en el sentido de trabajar este proceso pedagógico de construcción de paquetes, conjuntos de alimentos, ¿no? O sea, ¿con qué alimentos trabajamos? ¿Qué alimentos vamos a priorizar en nuestra práctica, en nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, creo que en realidad, sí, terminé a tiempo, Keiko Sofía. ¿Sí? Sí, ya terminó. Ok. Muchas gracias. Mucho, y bueno, si hay alguna pregunta, con toda confianza. Muchas gracias por su ponencia, doctora Benavente. Voy a pasar a leer las preguntas. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo evaluaron las percepciones? ¿Fue de forma cualitativa o en grupos focales o entrevistas a profundidad? No, todos nosotros lo trabajamos cuando hemos realizado los talleres para armar la canasta en Ayacucho, Huancavelica, bueno, hemos hecho también en Cañete, en Yauyos también, ¿no? En la Municipalidad de Lima, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Para el programa de... Entonces, eran talleres, se hacía a través de talleres donde se combinaba gente de las diversas especialidades relacionadas. Entonces, las percepciones sobre inocuidad se hacían equipos mixtos que abordaban los indicadores. Entonces, generalmente estábamos hablando de, más que nada como, podríamos decir como una especie de grupo focal. Es como un grupo focal. Eso ha sido, o sea, tenían manejan una planilla para calificar, ¿no? Para ir poniéndole los puntajes, y era por el consenso del grupo.
evidentemente que en un grupo, cuando se habla de inocuidad, digestibilidad, quienes llevan la voz cantante, los profesionales de la salud. Entonces siempre hemos cuidado que hubieran nutricionistas, que hubieran enfermeras, que hubieran médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel del grupo de trabajo, en realidad la decisión era por consenso. O sea, ¿qué puntaje le ponemos? Y por consenso, ¿no? Entonces, lógicamente, siempre hemos buscado que hayan especialistas de todos los campos vinculados a la seguridad alimentaria y nutrición, de modo tal que hubiera gente que orientara este tema. Sí. Muchísimas gracias por su respuesta. Voy a leer la siguiente pregunta que nos han hecho. A ver, ¿por qué razón no se ha incluido en el grupo de alimentos la proteína animal en las diferentes zonas? Sí se ha incluido. Sí se ha incluido. Claro, Okay. Claro que Muchas sí. gracias. O sea, si ustedes miran sí, por supuesto. En realidad, como les decía, en cada lugar donde se ha armado la canasta se ha partido de una lista amplia. Y luego sobre esa lista amplia se han seleccionado en cada categoría o grupo aquellos que habría que priorizar. Entonces tú tienes que, por ejemplo, en la canasta de Cayali tendríamos que retroceder un poco. Ahí no la tengo acá a mano, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, voy a mirar la que tengo acá a mano, la de Huancavelica. Tiene huevos, por ejemplo, y tiene carnes y derivados de alpaca, carnero, cuy, hígado de res, morcilla. O sea, sí tiene alimentos de origen animal. No había trucha, por ejemplo, la canasta de Huancavelica tiene trucha. No, sí, estaba abierta la posibilidad. O sea, era ya una selección que por puntajes, pero se trataba de garantizar también que hubieran alimentos de todos los grupos, ¿no? Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Y a ver, tenemos la pregunta dice, ¿las lecciones aprendidas de la intervención han logrado ser canalizadas para contribuir con la problemática del hambre en el marco del COVID-19? Si fue así, ¿con qué institución articularon o retroalimentaron las lecciones aprendidas? No, realmente esta experiencia, como les decía, se ha trabajado durante varios años en las diversas regiones del país, en áreas locales, pero ya recientemente con el tema de pandemia no la hemos vuelto en realidad deberíamos volverla a repensar, y en ese momento, por ejemplo, yo trabajo en el tema con mis estudiantes, ¿no? O sea, digamos, está a un nivel de propuesta más pedagógica. O sea, la metodología ha sido transmitida a las regiones, ¿no? A las áreas de los gobiernos regionales o locales, y la tienen, o sea, está en manos de que la puedan seguir usando o dándole mayor uso, ¿no? Pero no sí me parece una buena propuesta tratar de adecuarla, digamos, en las actuales condiciones. Bueno, en realidad, la verdad es que yo pongo a disposición la metodología y los instrumentos, o sea, para quien lo quiera utilizar. O sea, eso sí desde el comienzo es algo que nosotros dijimos, ya, esto lo entregamos al mundo, lo entregamos a las regiones, lo entregamos a quien lo quiera usar. Así que si hay estudiantes de nutrición, de gastronomía, de las carreras afines con el tema de seguridad de agricultura y quieren usarla, y yo les podría dar todos los materiales y el apoyo y la asesoría. O sea, yo ya no estoy trabajando en campo, ¿no? Entonces ya no podría hacerlo, pero podría orientar a quien tenga interés. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Finalizamos esta ponencia. Muchas gracias a todos los presentes y a usted, estimada doctora Benavente, por su excelente ponencia, y nos vemos en la siguiente sala. Hasta luego y buenas noches. Gracias por tu atención. Gracias.